del pezón y poner a lactar al bebé normal. Al terminar la lactada, puede hacerse un baño tibio con el hijo si las hace sentir más seguras, y otra vez la madre debe lavarse las manos y continuar con su tapabocas. Algunas consultas podrán hacerse de manera virtual. Lo importante es no perder contacto con el programa de control prenatal o el de crecimiento y desarrollo una vez nace el bebé. Deben reportar los contactos de personas con síntomas respiratorios e idealmente en el tercer trimestre del embarazo se podría considerar la posibilidad de hacer el examen para la detección del virus o la detección de los anticuerpos. Eso ya vendrá. Por supuesto, es necesario estar atentos a señales de alarma después del parto. Mujeres que no logran un sueño reparador, así sea pocas horas, que presentan alteraciones del apetito o de las emociones, se hace necesario consultar. También atentas a señales de alarma físicas, no hay que quedarse en casa, sino consultar en embarazadas, contracciones antes de tiempo, sangrado o salida de líquido por la vagina, también dolor de cabeza intenso, entre otros, en el posparto, sangrado, fiebre. No se queden en casa por temor, hay otras condiciones de salud que en este momento también necesitan atención urgente. Un feliz día para todas las mamás. Doctora, muchísimas gracias, y justamente el canal Caracol también se une a esta celebración en medio de esta cuarentena con un hermoso mensaje. Aquí se los compartimos. Mamá, me encanta verte en casa. Estos días te he visto tal y como eres. No conocía tus dotes de profesora, inventora y gimnasta. Eres muy ingeniosa. Hoy tengo más tiempo para hablar contigo. Y eso me encanta. Hasta te convertiste en mi youtuber favorita. En casa, descubrí que tienes muchos amigos y por fin entendí qué haces en tu trabajo todos los días. Cuando esto termine y volvamos a nuestra rutina, ya no seremos los mismos, seremos más amigos, hablaremos más, nos extrañaremos más. Hoy celebro para tenerte siempre en mi corazón. Mamá, me encanta verte en casa. Feliz día. Tú nos ves, Caracol TV. ¿Cómo planea celebrar el Día de la Madre en medio de las medidas de aislamiento? Cuéntenos en @noticiascaracol. A 3 minutos de la tarde, el gobierno prepara un decreto mediante el cual le permitiría a los arrendatarios de locales comerciales entregar esos espacios antes de lo previsto sin cobrar la totalidad de la penalidad. También les vamos a contar sobre lo que está ocurriendo con los cánones de vivienda. Tenemos reportes en vivo con Rubén Darío Bayona, con Julián Ríos y con Sol Suárez sobre esas decisiones económicas. Rubén, arranquemos con las alternativas de los arriendos en los locales comerciales. Vanessa, buenas tardes. Lo que sabemos es que ayer hubo una reunión entre el gobierno nacional y los gremios para precisamente estudiar esta fórmula que le permitiría principalmente a los arrendatarios de estos locales que se han visto afectados en medio de esta emergencia y que han tenido que cerrar, la posibilidad de que puedan entregar los locales comerciales. Pero lo que nos han dicho es que esta norma privilegia por un lado el tema de los acuerdos. Si no se logra el acuerdo, entonces lo que se busca es reducir el tiempo de la penalidad para que el arrendatario pueda devolver el local comercial. Para FENALCO, en medio de esta emergencia debe privilegiarse un equilibrio entre el arrendador y arrendatario. El planteamiento al gobierno es hacer ajustes que permitan llegar a los acuerdos entre las partes. Un equilibrio entre ambas partes para que se llegue a acuerdos, y ese equilibrio, por ejemplo, implica reducir los términos de las penalidades de los contratos para que se puedan entregar los locales comerciales. Obviamente no es para entregarlos, es para que se propicie ese arreglo entre las dos partes, y es muy sencillo, es poner cada uno un poquito para no perderlo todo. Durante una reunión entre gremios y gobierno, esa posibilidad se está contemplando y sería anunciada la próxima semana. Y es la posibilidad de una eventual decisión de terminación de los contratos cuando no se llegue a acuerdo, con un pago de una indemnización en todo caso, para mantener esa filosofía y ese equilibrio, una indemnización que sería indiscutiblemente más baja, insisto, solo para el tema de comercio,
solo para algunas actividades muy concretas y específicas. Precisamente el gremio de Fedelonjas, que agremia a las inmobiliarias, dice que si bien es respetuoso de las decisiones del gobierno, abrir esta puerta podría generar incertidumbre. Hay otros caminos como las conciliaciones ante los centros de conciliación. Cámara de Comercio de Bogotá ofreció gratuitamente, hay muchas medidas para hacerlo. Esperemos el gobierno, como le dijimos, somos respetuosos, creemos que las herramientas ya existen, no es necesario modificar la norma, eso puede generar inquietudes, puede generar expectativas que no son. Fenalco por su parte agrega que la idea es que ninguna de las partes salga afectada. Siempre preservando la cultura del pago. En esto Fenalco ha sido muy claro en el sentido de generar que haya cultura del pago, preservando de que se propicien arreglos entre los propietarios y arrendadores con los arrendatarios, y esos nuevos arreglos son transitorios, es pedir que se pongan de acuerdo para que durante 3 meses siguientes haya una recomposición del canon de arrendamiento, porque es natural que las empresas cerradas no tienen el flujo de caja para poder pagar y cubrir todo el costo del arrendamiento actual. El gobierno ultima los detalles de este decreto que será anunciado la próxima semana. Mientras la Casa de Nariño está estudiando esta posibilidad, pues aún no hay una decisión tomada. Dice el gremio de comerciantes que las pérdidas al día alcanzan los 278.000 millones de pesos. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Mire, Rubén, pero aún persisten las dudas sobre esas medidas adoptadas por el gobierno para resolver esos inconvenientes que se han presentado entre los propietarios de locales y apartamentos con sus arrendatarios. Fedelonjas, por su parte, dice que se está llegando a algunos acuerdos en ese aspecto y que pese a la situación, pues todo tiende a mejorar. Julián Ríos, ¿qué dice el Ministerio de Vivienda sobre este tema? Catalina, precisamente el viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, nos ha respondido algunas preguntas, nos ha enviado un video en el que explica y nos dice que hasta junio, hasta finales de junio, no están prohibidos los desalojos en el país. Nadie puede retirar o desalojar a ningún arrendatario que no haya cumplido con su pago de arriendo. También dice que el 80%, en este caso es una noticia positiva porque el 80% de las familias han llegado a acuerdos con los propietarios de los locales y los propietarios del apartamento. Sin embargo, pues persisten las dudas y las preguntas de las personas. Aunque algunos colombianos han llegado a acuerdos con sus arrendatarios, aún persisten las dudas y los interrogantes en medio de esta crisis económica por la que atraviesan millones de colombianos por la emergencia sanitaria. Aquí 2 ejemplos de lo que está ocurriendo. En este mes mi inquilino me comentó que no podía cumplir con el arriendo. Hicimos un arreglo para que por favor me consiguiera la mitad del arriendo más el costo de la administración. El otro 50% del arriendo hicimos un acuerdo que en los próximos meses, una vez pase todo esto de la pandemia del COVID-19, íbamos a hacer unos abonos mensuales para ponerse al día. Cuento con un apartamento en Suba. Los inquilinos que viven allí son peluqueros, se acogieron al plan del gobierno, en marzo no pagaron, en abril se trató de llegar a algún acuerdo tal como lo mencionó el gobierno, pero ellos se rehusan, amenazan con irse. Me gustaría saber qué pasos a seguir para poder llegar a un acuerdo con ellos. Pero ¿cuáles son las reglas para el pago y no pago de arriendos? ¿A qué acuerdos pueden llegar las personas? Estamos hablando de que en Colombia en vivienda, por ejemplo, el no pago que medimos nosotros en nuestras inmobiliarias es un 22% de los contratos del total de la muestra que tomamos. De casi 25.000 contratos que tomamos la muestra, que no son todos, pero es una muestra, un 22% no pagó cuando la primera semana estábamos hablando de un 41%. Esta es otra problemática que golpea a los estratos 1, 2 y 3 en medio de la crisis y la respuesta está en manos del gobierno. Y es precisamente el Ministerio de Vivienda que está agradeciendo a todas las personas que están llegando pues a acuerdos y están terminando con toda esta problemática de los arriendos. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, y como contamos al comienzo de esta emisión, la crisis económica en el país está provocando una considerable caída en el recaudo de los impuestos y necesidades de mayor endeudamiento por parte del gobierno nacional. Sol Suárez, ¿cómo están las cuentas de la nación y qué estrategias están considerando? Vanessa Televidentes,
buenas tardes. Pues sí, mire, el director de la DIAN explica que debido a que pues efectivamente la coyuntura está tan complicada y que las empresas y también las personas naturales no han tenido los suficientes recursos tanto para pagar impuesto de renta como para pagar otros impuestos como retención en la fuente, también el IVA que consumimos todos cuando estamos pues en nuestro diario vivir, el hipoconsumo también, pues que es cuando entramos a un establecimiento de comercio y demás. Todos estos impuestos no se han podido pagar, entonces deja al gobierno con cerca de 15 billones de pesos menos. Estos recursos pues siempre se utilizan para poder generar pagos para programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y demás. Para sostener entonces esos programas el gobierno está pensando endeudarse en cerca de 40 billones de pesos, además pues para dar liquidez a las empresas, subsidios a las nóminas y todo lo que se está permitiendo en estos momentos. Es por eso que se debe recuperar esa plata a futuro y en el siguiente informe les cuento cómo. El deterioro de la economía colombiana sigue en aumento. Los cálculos que hace la DIAN dicen que este año se ha dejado de percibir cerca de 15 billones de pesos en recaudo tributario, a cuenta de que las personas jurídicas y naturales no tienen dinero para pagar los impuestos de renta y además se redujo el volumen de impuestos como el IVA que pagamos en los consumos diarios. Al final del año vemos que va a haber un sacrificio fiscal de 15 billones, pero lo importante es que la economía se pueda reactivar rápidamente para que ese recaudo, que a la hora de la verdad está dirigido es para los programas sociales, para poder atender la salud, para poder atender las necesidades de los más vulnerables, pueda volver a llegar rápidamente a las arcas de la nación. Todos estos impuestos, según el gobierno, se cobran para financiar programas muy importantes como la salud, educación, los subsidios que ayudan a los más vulnerables y pensiones, entre otros programas. Mientras esa plata no exista, el gobierno tendría que endeudarse en cerca de 40 billones de pesos para sostener el ritmo normal de esos programas y de la economía en general. Por eso, además, se tomaron medidas como aplazar el pago de impuestos de rentas de los grandes contribuyentes a fin de darles un respiro a las empresas por 1 billón de pesos. Posponer la segunda cuota de impuestos sobre la renta que se iba a pagar en el mes de julio para las micros, medianas y pequeñas empresas y que la tengan que pagar en el calendario entre noviembre y diciembre de este año, es decir, al final del año, para que tengan un alivio de caja muy importante. Y medidas como la devolución de saldos de la DIAN también seguirá vigente y dará alivios de más de 3 billones de pesos. Desde el 13 de abril hasta finales de abril se presentaron 20.306 solicitudes de devolución, se aprobaron 1.500 solicitudes de devolución por 500.000 millones de pesos. A finales del mes de mayo ya vamos a haber aprobado devoluciones de saldos a favor por 3.9 billones de pesos. Todas estas medidas sugieren deuda y gasto que se tendrá que recuperar en los próximos años. Es por eso que se vislumbra una reforma tributaria en el 2021. Hay que hacer declaración del por qué seguimos hablando de una reforma tributaria. El presidente Iván Duque ha dicho que este no es el momento de empezar una reforma y es cierto, también lo ha dicho el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, este no es el momento de pensar una reforma tributaria. Sin embargo, eso no significa que no vaya a haber una reforma tributaria en los próximos años. Por eso también aclara el Ministerio de Hacienda que a finales de 2021 es necesario empezar a pensar hacer una reforma tributaria porque todas estas deudas hay que buscar la manera de pagarlas y una de ellas es a punta de impuestos. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. Lo último a la 1:14, mucha atención, que la alcaldesa Claudia López acaba de tomar una decisión respecto a la medida de pico y género en Bogotá. Angie Camacho, ¿cuál fue la decisión de la mandataria? Catalina, a partir de este lunes 11 de mayo se levanta totalmente para toda la capital la medida de pico y género. Esto, luego de que la mandataria señalara que con el ingreso paulatino de los sectores que fueron aprobados por el presidente de la República son más de 2 millones de personas que podrán salir a trabajar. Y en ese orden de ideas se hace muy difícil la identificación por parte de la policía para las personas que no deban estar en la calle, pero también anunció una medida especial para la localidad de Kennedy. Estamos hablando de las UPZs Bavaria, Patio Bonito y Carandaima, que a partir de mañana, hay que decir, y hasta el próximo 23 de mayo, entran en alerta naranja. Vivan en las próximas 2 semanas como cuando hicimos el simulacro. Van a salir estrictamente a lo indispensable. Los que vivan en esa zona no van a ir a trabajar a esas actividades. No solamente no podrán ir a trabajar, también deberán
hacer de cuenta como cuando funcionó el simulacro en Bogotá, que podrán salir únicamente para lo estrictamente necesario, no podrán salir a hacer ejercicio. Ha dicho la alcaldesa que a partir de este momento todos los bogotanos tenemos que vivir y trabajar asumiendo que tenemos el coronavirus, incluso así no nos hayan hecho la muestra, y esto debido a estudios que ha hecho la alcaldía. Esto dijo la mandataria. 7 u 8 de cada 10 personas en cualquier ciudad, en el caso de Bogotá, se puede contagiar. Peor aún, puede estar contagiado y aparentemente no tener síntomas. Así es esta enfermedad. 7 de cada 10 se van a contagiar eventualmente y 1 de cada 7 de los que se contagia podría morir. Sobre los sectores del comercio que fueron autorizados por el presidente de la República, estos en Bogotá entrarán solamente de manera gradual y única y exclusivamente podrán hacerlo los empresarios en el horario de las 12 del mediodía y las 12 de la noche, so pena incluso de la empresa ser sancionada o sellada si incumple estos horarios. Información desde la sala de redacción, Angie Camacho, Noticias Caracol. 1:16. El Valle del Cauca, después de Bogotá, es la región con más casos de coronavirus en el país. Una situación que tiene preocupados a los habitantes y a los especialistas. Las autoridades, sin embargo, tienen otra lectura de las cifras. Stephanie Perlaza, ¿qué dicen las secretarías de salud? Ana Milena, pues mire, las autoridades aseguran que el Valle pasó de 30 al 4% en propagación del virus, que en 15 municipios no hay presencia de él y que a estos 15 se suman otros 9, para un total de 24 ciudades del departamento en donde no hay presencia del virus, lo que dejaría saber que ya la situación está siendo controlada en el departamento del Valle. Según las cifras del Ministerio de Salud, en el Valle del Cauca se registran a la fecha 1.224 casos de COVID-19, 70 fallecidos y 322 recuperados. La Secretaría de Salud del departamento asegura que pese a las cifras, se está logrando controlar la propagación a pesar de la circulación comunitaria. El incremento de los casos de nosotros, en vez de aumentar, va disminuyendo. Entonces nosotros subimos, pero cada vez subimos menos. Estamos creciendo al 4% cuando estuvimos creciendo al 30%. Sin embargo, para el epidemiólogo Jesús Alberto Rivera, la curva de contagio en el departamento no ha llegado a su punto máximo, pues según el especialista, se trata de una serie de curvas en ascenso, lo que no permite determinar todavía un punto de tope. En Cali y en el departamento del Valle sucede lo siguiente, como estamos mostrando en esta gráfica. En esta gráfica estamos mostrando de que en los primeros 3 meses aumentaron los casos, pero como las personas siguen por su comportamiento cultural saliendo de la casa y contaminando a otras personas, entonces se reinicia una nueva curva. En Cali se han reportado 867 casos confirmados, de los cuales 194 ya se han recuperado y 50 personas han fallecido. Ante un posible incremento en estas cifras, la Secretaría de Salud Municipal ha habilitado 2 nuevos cementerios con hornos crematorios y servicios las 24 horas para cremar hasta 41 fallecidos por día. Hemos trabajado con las funerarias y los cementerios, de tal manera que antes los cementerios trabajaban 12 horas y hemos logrado que amplíe su horario de atención. Además, se acondicionarán containers que servirán de cuartos fríos para depositar hasta 200 cuerpos diariamente. Aunque la Secretaría de Salud Municipal ha robustecido su infraestructura para manejar esta alta cifra de muertes, pues espera no llegar a esta cifra de fallecidos en la ciudad. Y en otras noticias del Valle les cuento que hace pocos minutos entró en vigencia la ley seca en todo el departamento y también el decreto de toque de queda en los siguientes municipios. Miren, está Buga, Buenaventura, Calima, Darién, Candelaria, Tuluá, Jamundí, Guacarí y Cali, donde especialmente hubo un cambio en el horario, porque a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de mañana entrará en vigencia el toque de queda, al igual que en el resto de días de este fin de semana en el que se celebra el Día de la Madre. Es por el momento la información desde Cali. Stephanie Perlaza, Noticias Caracol. Stephanie, gracias. 1 de la tarde, 20 minutos y seguimos con más información de las regiones. Antioquia sigue siendo ejemplo en el país por el manejo que se le ha dado a toda la crisis ocasionada por el COVID-19. Tengamos en cuenta que este departamento ha presentado cifras relevantes, teniendo presente también el número de habitantes que posee. Esto también nos da como resultado que no podemos bajar la guardia. Sebastián Palacio, ¿a qué obedecen estos buenos resultados? Cuéntenos.
Andrés, buenas tardes. Mire, el trabajo en equipo ha sido fundamental en las cifras que han resultado exitosas en el departamento de Antioquia. Un trabajo entre las autoridades locales y también el sector privado. Mire, lo que nos han dicho desde la gobernación de Antioquia es que la tecnología también ha sido fundamental. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, con la plataforma Medellín Me Cuida, las autoridades tienen la capacidad de saber en tiempo real cuando una persona resulta infectada con el COVID-19, de inmediato también hacer el cerco epidemiológico de otras personas, por lo menos 41 personas. En este momento, de acuerdo con la gerencia del COVID-19 en el departamento de Antioquia, si no se hubiese actuado a tiempo, tendríamos por lo menos 400 víctimas mortales. Imágenes como esta se han vuelto recurrentes en Antioquia. Niños y personas adultas con enfermedades de base han logrado ganar la batalla contra el COVID-19. El departamento cuenta con 6.700.000 habitantes y a la fecha hay 460 casos confirmados, de los cuales 360 ya se han recuperado y solo 6 personas permanecen en cuidados intensivos. Antioquia en este momento, por cada caso sospechoso, ha sido capaz de identificar 41 contactos. Si nos vamos al promedio nacional, es 14 casos. Bogotá son 13 casos. Eso significa que nosotros hemos sido mucho más juiciosos y mucho más efectivos a la hora de identificar posibles contagios. El haber tenido control inmediato de los primeros casos y 150 equipos móviles por todo el departamento, cada uno de 5 personas identificando casos, ha permitido que a la fecha solo se registren 6 víctimas mortales. Tenemos una atención domiciliaria muy eficiente y esas personas que tienen comorbilidades, que son las que más se mueren, pues están identificados, los tenemos controlados. La tecnología también cumple un papel fundamental, como el uso de la plataforma Medellín Me Cuida, con la que logran en tiempo real detectar cercos epidemiológicos. El propósito de estas plataformas es hacer cercos epidemiológicos seguros. ¿Cómo así? Si por ejemplo hay un brote en una empresa de la ciudad, entonces nosotros ya sabemos quiénes trabajan ahí y quiénes son sus familias, para de esa forma hacer una cuarentena inteligente. Pero pese al alentador balance, no se puede bajar la guardia. El aislamiento obligatorio y las medidas drásticas de bioseguridad son fundamentales para mantener la misma línea. Por eso, imágenes como estas no pueden seguir siendo comunes en la región. 1:23 de la tarde, el mensaje aquí en Noticias Caracol: sin duda son buenos resultados, pero nada hacemos si salimos a la calle y empezamos a empeorar las cifras. El llamado de las autoridades es a permanecer en casa, solamente en la calle quien tenga la autorización. Por eso, a partir de mañana, el fin de semana, Medellín y los otros 9 municipios que conforman el área metropolitana estarán cobijados con la medida de ley seca y también con toque de queda. Esta última será desde las 7 de la noche del sábado hasta las 5 de la mañana del domingo y desde las 7 de la noche del domingo hasta las 3 de la mañana del lunes. Información que entregamos desde la ciudad de Medellín. Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. 1:23, mucha atención porque hasta ahora se encuentran reunidos de manera extraordinaria el ministro de Hacienda y los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, diseñando nuevas medidas para enfrentar la actual coyuntura económica del país. ¿Qué sabemos? ¿Qué se ha conocido de esa reunión? Sol Suárez. Vanessa, pues esa reunión es virtual, efectivamente, como usted menciona, están todos reunidos, Hacienda, codirectores y gerente del banco. La reunión empezó sobre las 9 de la mañana, llevan cerca de 4 horas reunidos y una de las medidas que se aprobó hasta el momento es que le van a aceptar la de prenda de garantía, la cartera, pero no morosa, sino la cartera sana que tienen los bancos de las empresas para poder tener mayor liquidez. Es decir, el banco presenta al Banco de la República, el Banco Comercial presenta al Banco de la República la cartera de las empresas de forma garantía y el Banco de la República la recibe y le inyecta más dinero y liquidez a los bancos para que sigan sus transacciones normales y también para que se irriguen créditos en la economía. Durante todo el día vamos a estar pendientes porque pueden salir otro tipo de medidas respecto pues a este tipo de decisiones del banco. Desde el de Norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Gracias, Sol. A la 1:24 volvemos con más detalles del golpe contra las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Márquez. Juan Andrés Beltrán nos amplía. Así es, pues el golpe se dio esta mañana en Puerto Carreño, Bichada, tras recibir la información por fuente humana que hace 2 días este sujeto, Odiel Pinto Calderón, alias
Corea había pasado a territorio colombiano. Hasta allí llegaron los agentes de la DIJÍN, lo sorprendieron y lo capturaron en una operación conjunta con la Fiscalía y con las fuerzas militares. Sobre este sujeto hay que decir que en la siguiente imagen, en este video que hace un año, el 29 de agosto del año pasado, publicó Iván Márquez Santrich, cuando anunciaban que volvían a las armas, ahí se puede identificar a alias Corea, quien es uno de las 21 personas que fueron identificadas por las autoridades en este video y que sería el primer capturado de esta nueva organización criminal denominada como la Segunda Marquetalia, por alias Iván Santrich y El Paisa. Por este sujeto se ofrecía una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos y era solicitado por Circular Azul de Interpol. La información desde la dirección de la policía, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. Gracias, Juan. Con esta información hacemos una pausa, pero al volver, colegios y universidades públicas. 1:35 minutos de la tarde, este recorrido por el mundo bajo pandemia comienza en Brasil, donde un promedio de 600 muertos por 3 días consecutivos está acelerando el balance a los 10.000 fallecimientos. El nuevo coronavirus, que causa estragos en el estado Amazonas, está avanzando con fuerza en Río de Janeiro. Los hospitales ya están colapsados. Brasil ya cuenta con más de 135.000 infectados y una cifra de muertos superior a los 9.000. El estado de Amazonas es el más afectado y la crisis sigue en aumento. Manaus, su capital, ha mostrado la cara más dura de la pandemia en ese país. 100 entierros por día. Notamos una pequeña caída, una fluctuación, pero este número de muertes es extremadamente superior a lo normal y estamos pidiendo medidas más restrictivas para que las personas entiendan que sus vidas dependen de quedarse en casa. Pese a la dramática radiografía de Brasil, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro se ha enfrentado a los gobernadores por las medidas de confinamiento. Siempre hay esa propaganda del presidente de que no tienes que quedarte en casa. Esta es una pelea. Decimos que te quedes. El presidente dice que no te quedes. Es una situación complicada, pero estamos en la pelea. Una pelea dura, una pelea que nos está costando sangre, sudor y lágrimas, y una que tenemos que ganar. El mandatario y su equipo han defendido un levantamiento de la cuarentena para evitar una crisis económica por la parálisis de las actividades. Aunque el de protección del pueblo tenga dinero en mano, de aquí a 30 días puede comenzar a haber escasez en las estanterías y desorganizarse la producción brasileña, entrando en un sistema no solo de colapso económico, sino de desorden social. En Río de Janeiro también el virus avanza con fuerza. Los hospitales se encuentran en colapso en medio de centenares de pacientes que esperan atención médica. Las unidades de emergencia están al límite, agudizando la crisis por la pandemia. En Estados Unidos la tasa de desempleo dio un salto histórico, aumentó 10% y se ubicó en 14.7%. El presidente Donald Trump dice que la cifra ya se venía a venir, pero asegura que esos puestos de trabajo se van a recuperar. Para los expertos, sin embargo, la crisis apenas está comenzando. Desempleo al alza, consumo por el piso y deudas acumuladas. Las cuentas siguen llegando y no tenemos ingresos. El relato se reproduce en todo el país. 14.7% es la tasa de desempleo hoy en Estados Unidos, la más alta desde 1930 y más del triple que el 4.4% que se registró el mes pasado. Una medición que, según se estima, no tiene en cuenta la totalidad de empleos perdidos a final del mes de abril. De ahí que la tasa real de desempleo podría acercarse al 20%. Esas cifras son un golpe durísimo a la economía sobre la que constantemente Trump hace gala de haber reactivado. Hoy en entrevista con Fox News, el presidente aseguró que eran estadísticas previsibles. Es inaceptable, pero yo creé como presidente la economía más fuerte en la historia del mundo y la cerramos, está artificialmente cerrada. Esos empleos van a regresar todos y van a regresar pronto. No obstante, para expertos lo peor está por venir. El desempleo va a seguir siendo muy alto incluso a fines del año que viene, más del 10% a fines del año próximo. Esto nos indica que esta recesión vamos a tardar tiempo en salir y no va a ser una recuperación fuerte. Buscando revertir la tendencia, el país va viento en popa hacia la reapertura, pese a los casi más de 1.250.000 casos y 75.000 fallecidos, con un promedio de 2.000 muertes al día. Hoy, las floristerías reabrieron, previendo que para el Día de la Madre puedan recuperar un poco de lo perdido. 18.9% de los desempleados hacen parte de la comunidad hispana,
Para expertos, esto lo que demuestra es que esta es una crisis profundamente regresiva y que quienes ya tenían bajos ingresos ahora están sufriendo aún más. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Seguimos, Juan, en Estados Unidos. En Nueva York, la cifra de hospitalizaciones se ha estabilizado y la curva de contagios y de fallecimientos sigue mostrando un lento descenso. Sin embargo, hay una noticia muy triste: la muerte de un niño, según el gobernador Cuomo de Nueva York, por el síndrome Kawasaki, que aparentemente está asociado al COVID-19. En directo desde Manhattan, Celia Mendoza, de La Voz de América. Celia, nos cuenta. Gracias, así es. Las autoridades del Departamento de Salud investigan qué está sucediendo y la conexión entre el síndrome de Kawasaki, que es un síndrome inflamatorio que inflama las arterias de los niños e impide que circule la sangre. Al parecer esta es la razón por la que murió este menor de 5 años el jueves en la tarde de un hospital aquí en la ciudad de Nueva York, y se están investigando la relación con otras muertes, 73 menores en todo el estado de Nueva York. La mayoría de ellos aquí en la ciudad han sido diagnosticados con esta enfermedad, y la mayoría de ellos, de acuerdo a los reportes iniciales de las autoridades sanitarias, habrían mostrado una exposición o habían resultado positivos por coronavirus, algo que las autoridades médicas están alertando. Al mismo tiempo, el gobernador indicó que es fundamental que las personas no se relajen a la hora de tomar en cuenta que los menores también podrían ser afectados. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York, para Noticias Caracol. Regreso contigo. 1:41 p.m, Noticias del Caribe. Continúan las quemas en el Parque Isla Salamanca, ubicado frente a Barranquilla, causando afectaciones no solo a la fauna y flora de esta reserva natural, sino también a los habitantes de la capital del Atlántico por la cantidad de humo que llega hasta sus hogares. Argemiro Pion, ¿qué nuevos detalles se conocen? Hola, buenas tardes. Mire, el incendio se registró en las últimas horas aquí al frente del barrio Las Flores de Barranquilla, del otro lado del río Magdalena. Una gran columna de humo alertó a los habitantes de esta zona de la capital del Atlántico, quienes denuncian que todo ese humo ingresó a sus viviendas y causó mucho daño a niños y adultos mayores. Las autoridades visitan a esta hora la zona donde se produjo esta emergencia para determinar qué tanto daño causó el incendio en la reserva natural. En el sector Las Fallitas, Ciénaga de la Calestra, de manera inmediata se advirtió, se realizaron las primeras actividades de atención, verificación, en trabajo conjunto bomberos de Ciénaga, Sitio Nuevo, con el apoyo de la Armada Nacional Barranquilla. Bueno, y se desconoce aún si el incendio fue provocado o producto de las altas temperaturas y la sequía que se vive por estos días aquí en la región Caribe. Sin embargo, las autoridades dicen que se intensificaron los operativos en la zona para evitar que manos criminales causen daños en el Parque Isla Salamanca. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. La cifra de muertos por accidentes de tránsito durante la cuarentena en Barranquilla tiene en alerta a la Policía de Tránsito, que comparó los decesos con las víctimas que ha dejado el coronavirus. Ya son más de 12 los fallecidos, mientras que el COVID-19 ha cobrado 16 vidas. La disminución en el tráfico de las avenidas de Barranquilla por cuenta del aislamiento estaría siendo aprovechada por algunos conductores que, al ver las calles solas, estarían manejando a toda velocidad y causando accidentes como este choque entre dos buses en la avenida Circunvalar, que dejó 12 heridos. Las personas que están haciendo uso de nuestras vías no lo están haciendo con las debidas precauciones y no están respetando las normas y señales de tránsito. Lamentablemente, estas imprudencias de algunos conductores están resultando tan letales como el coronavirus. Según las autoridades, la cifra de muertos por accidentes de tránsito se está acercando al número de fallecidos por la COVID-19. Desde el 25 de marzo, que inició el aislamiento preventivo obligatorio a nivel nacional, encontramos en Barranquilla 30 eventos especiales en donde nos han dejado 36 personas lesionadas y más de 12 personas fallecidas. La ciudadanía dice que se mantiene en alerta para evitar ser víctima de conductores irresponsables. La ciudadanía, que por diferentes motivos sale de sus casas, dice que les toca estar alerta para evitar ser víctimas de conductores irresponsables. Yo paso mucho en la calle, soy conductor. La gente está desesperada, no está manejando sin defensiva, la gente piensa que este mundo se va a acabar. Las autoridades de tránsito adelantan campañas para reducir la accidentalidad
que esperan disminuya durante el fin de semana con el toque de queda. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Las universidades públicas y privadas le lanzaron al gobierno un SOS que les permita sobrevivir en medio de esa crisis económica que les ha generado toda la pandemia del COVID-19. Luis Eduardo Maldonado, ¿cuál es la propuesta de las universidades? Pues están pidiendo dinero para dos campos. Hoy se conoció una propuesta de sectores educativos y de congresistas para que el gobierno asuma el pago de las matrículas de las universidades públicas, es decir, de 1.210.000 estudiantes. Y en el campo de las universidades privadas, ellas están diciendo, no queremos que el Estado nos regale la plata, pero sí que nos dé un trato digno. Proponen que las deudas actuales se congelen por varios meses, incluso hablan de años, y proponen nuevas líneas de crédito para que ellos se puedan oxigenar económicamente. También están hablando de estrategias para evitar que los estudiantes abandonen sus estudios. En esta carta dirigida al presidente Iván Duque, senadores de varios partidos y organizaciones estudiantiles alertan sobre las dificultades de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 para ingresar a la universidad pública. Por eso su solicitud. Que expida un decreto presidencial en el marco de la emergencia económica que garantice la matrícula cero pesos para el pago de las matrículas en las universidades públicas del país mientras estamos en la cuarentena y en la crisis derivada del COVID-19. La necesidad de esto es que la matrícula siempre ha sido un obstáculo para acceder a la educación superior, y en estos tiempos donde el desempleo ha crecido por encima de más del 12%, es realmente imposible para la mayoría de los estudiantes poder acceder a su educación superior. Por su lado, las universidades privadas también lanzaron un SOS por la posible deserción estudiantil. En esta carta enviada al presidente, los rectores expresan sus temores. Estamos ante el riesgo de una alta deserción o reducción sustancial de la matrícula universitaria, que podría llegar a ser superior al 50%, la consecuente cesación de miles y miles de docentes y personal administrativo. De ahí que los rectores le hacen propuestas al gobierno. Pedimos solamente que nos ayuden para que algunos créditos que hay que ir pagando, especialmente con Findeter, se puedan pagar dentro de un año, dentro de 2 años. Advierten que los estudiantes están siendo notificados sobre la rebaja en las matrículas para evitar que el número de estudiantes baje, pero piden más garantías. Se cree un fondo dentro de Findeter para capitalizar las universidades con el fin de que puedan pagar todos los gastos del semestre entrante, especialmente la nómina de profesores. Además de la reducción en el costo de las matrículas, las universidades habilitaron líneas de crédito con facilidades de pago y bajos intereses para evitar el retiro de los estudiantes. Pero, ¿qué dice el gobierno sobre estas dos propuestas? Supimos que el ministro de Hacienda y la ministra de Educación ya se sentaron para mirar nuevas líneas de crédito que faciliten el trabajo y mantener vivas a las universidades privadas. En cuanto a la solicitud para las universidades públicas de que el Estado pague la matrícula de 1.210.000 estudiantes, pues la iniciativa apenas llegó hoy al despacho del presidente Iván Duque. No te dejes confundir. Solo hay una cola granulada avalada por la Federación Médica Colombiana. Y es Tarrito Rojo de JGB. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en un 2x3. Comenzamos con las preocupaciones de la misión de verificación de la ONU frente a la implementación del acuerdo de paz en medio de la pandemia. Para las Naciones Unidas, las restricciones de movilidad y el aislamiento no solo limitan la ejecución para que los programas del acuerdo lleguen a quienes dejaron las armas de buena fe y están en el proceso de reincorporación, también a las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Para la misión, las medidas tomadas para contener el COVID-19 pueden generar algunos retrocesos en los logros alcanzados hasta ahora por la suspensión o postergación de acciones como visitas de seguimiento o asistencia técnica. Sin embargo, la misión destacó el compromiso con el acuerdo ante las dificultades. El presidente Iván Duque confirmó la captura de alias Corea, mano derecha del jefe de las disidencias de las FARC, alias Iván Márquez. El detenido, identificado como Aduel Pinto Calderón, también se le conoce con el alias de Montilla, era miembro del Estado Mayor de ese grupo guerrillero ahora llamado Segunda Marquetalia. De acuerdo con las autoridades, este sujeto estaría detrás del asesinato de líderes sociales. A su cargo también tendría el fortalecimiento de los corredores para el transporte de droga hacia Venezuela.
La Procuraduría conceptó ante la Corte Constitucional que el decreto madre que invocó la primera emergencia económica y social es legal. Para la Procuraduría se trata de situaciones sobrevinientes como lo expresa la legislación en estos casos. El aumento vertiginoso del contagio del COVID-19 configura una situación extraordinaria e imprevisible. Para el ente de control disciplinario, el contagio y su potencial expansión es un hecho que amenaza gravemente la salud y el orden social, con incidencia en las condiciones de prestación del servicio hospitalario y en particular en la infraestructura para prestar este servicio vital. La Jurisdicción Especial para la Paz acreditó a 20.000 miembros de las comunidades afro como víctimas en casos sobre la violencia en Urabá. Los acreditados son integrantes de los consejos comunitarios del río Curbaradó, Los Manatíes, Puerto Girón y La Larga, Tumaradó, en el departamento de Chocó y Antioquia. Al tomar la decisión, el Tribunal Especial de Paz tuvo en cuenta a estas comunidades que se han visto afectadas por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, masacres, delitos contra la libertad e integridad sexual, lesiones personales, tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria y prolongada, entre otros delitos. Y para el cierre de este dato, la Corte Constitucional negó una demanda que pretendía quitarle a la Contraloría la facultad de hacer control preventivo y concomitante, dos poderes que se le dieron al ente de control fiscal el año pasado y con el que en estos momentos de pandemia el Contralor General Carlos Felipe Córdoba viene verificando las contrataciones en su etapa precontractual. Es en tiempo real en lugar de hacerlo solo cuando los contratos ya estén terminados o ejecutados. Feliz tarde. Gracias, María Camila. Nosotros hacemos una pausa aquí en Noticias Caracol y cuando regresemos es la 1:59 de la tarde y por cuenta de toda la pandemia y el aislamiento por el COVID-19, nuestro hogar se convirtió en lugar de trabajo o también en aula de clase, y dentro de nuestras casas o apartamentos, pues la cocina tal vez ha sido uno de los lugares más riesgosos para todos. ¿Cómo evitar accidentes en casa? Aquí les contamos. En el periodo de enero a marzo de este año, según cifras de Medicina Legal, 2 personas mueren diariamente aquí en el hogar por accidentes caseros. El lugar de riesgo, la cocina. Pero escuche estas indicaciones para que su hogar no se vuelva un peligro. Si vas a estar en la cocina y vas a lavar utensilios como platos o pocillos, trata de utilizar guantes, ya que estos pueden caer, quebrarse y lesionarte las manos. Si vas a realizar actividades de limpieza, también utiliza los guantes, ya que hay productos que pueden ser nocivos para nuestra salud y los guantes nos pueden proteger. Los elementos de limpieza siempre tenerlos dentro del empaque indicado o preferiblemente en el empaque original, debidamente marcados, y tenerlos guardados en un lugar donde nuestros niños no tengan acceso a ellos. Las estufas y sartenes calientes también son un peligro en el hogar. Cuando vamos a utilizar ollas, también tenerlas tapadas. Cuando tenemos líquidos calientes o aceites, es mejor, una vez terminada la labor de cocción, colocarlo hacia adentro para evitar que estos caigan sobre las personas. Y ojo con los alimentos. Debemos tener en cuenta, entre otras cosas, la verificación de la conservación de los alimentos, las fechas de vencimiento, la manera en que los almacenamos. Segundo, en el proceso de cocción de los mismos, verificar el estado de nuestros electrodomésticos, de las líneas eléctricas, para evitar sobrecargarlas y de alguna manera producir un accidente. Las aseguradoras han identificado otros accidentes recurrentes, por lo que es aconsejable tener un botiquín a mano. Caídas desde su propio nivel, resbalones, golpes con objetos, contacto con algunas sustancias que nos permiten en primera línea de acción hablar del tema del orden y el aseo en nuestro hogar. No permita bajo ningún motivo que los niños apaguen la estufa, pero lo mejor es prohíbanle rotundamente el ingreso a la cocina. Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, gracias. Y aquí en Noticias Caracol conocimos una nueva historia de vida, de esas que nos gusta contar en estos tiempos difíciles. Es la historia de un colombiano que tiene 69 años, que acumula casi 3 meses luchando contra el virus. ¿Y cómo se contagió, Tatiana? ¿Y cómo está ahora, Tatiana Gordillo? Vanessa, este hombre se habría contagiado en un viaje que realizó a principios de marzo con su familia al exterior, después de haber estado no solamente hospitalizado, sino además en un coma inducido. Hoy ya es negativo para coronavirus y sería dado de alta en las próximas horas.
La verdad, yo estuve más en el otro lado que aquí. Con estas palabras describe don William Ruiz la agresividad con la que el COVID-19 atacó su cuerpo. Hace más de 2 meses fue hospitalizado, pero de hecho tuvo un periodo de 30 días en donde en una unidad de cuidados intensivos luchó por vivir. Allí vivió un coma inducido. Según me comentaban, yo estuve un 80% más allá, y con ese 20% luché en compañía de todo el cuerpo médico. Jamás imaginó que un viaje al exterior se convirtiera en una pesadilla, porque fue allí donde se contagió. Me cogió de sorpresa porque nosotros llegamos de Turquía el 15 de marzo y el 16 me empezó el malestar. La médica llegó, me examinó y se dieron cuenta que tenía como los síntomas, y de inmediato me trasladaron aquí a la clínica. Hoy tiene 69 años y afirma que jamás pensó que el virus lo podía matar. Yo nunca me imaginé que esto fuera a llegar a estos términos así de grave. La verdad, pues yo salí con cierto temor, pero encomendado a Dios. La ayuda del personal médico de la clínica La Colina y el apoyo incondicional de su familia hicieron que venciera el virus. Con el abrazo de mi señora, que siempre ha estado ahí, me han dicho que yo un guerrero, pero ella es más guerrera que yo. Aunque hoy será dado de alta, sabe que por ahora quedan las secuelas en su cuerpo. Porque este virus, que algunas personas no lo creen, es muy agresivo. A mí me dio muy duro, me afectó algunos órganos y demás, y gracias a Dios hoy, cumpliendo 53 días, me dan de alta. Y desde este sitio de convalecencia, William tiene un mensaje para los colombianos. Decirle a la gente que por favor le paren bolas a todas las disposiciones y todo, que se ayuden, porque hay gente que no le para bolas. Mire lo que le puede pasar a uno. Hoy Colombia tiene 9.456 casos de contagio, de los cuales 407 perdieron la vida. Los hospitalizados superan los 578 pacientes, de los cuales 124 personas están en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, la buena noticia es que, como don William, más de 690 personas solo en Bogotá le han ganado la batalla al COVID, se han recuperado del coronavirus. Desde el noroccidente de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Desayunar en la tele es buen plan. Comiendo helado es el mejor plan. Con crema helado en casa, la vida sabe más rico. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos desde casa. Hoy con buenas noticias para el fútbol profesional colombiano. El gobierno ya le ha puesto fecha al inicio de los trabajos. Eso sí, serán prácticas individuales en esta primera fase para los jugadores en nuestro país. A lo lejos se ven las primeras luces del posible retorno de la Liga Colombiana. El ministro de Deportes, en diálogo con Blue Radio, le puso fecha. Podríamos pensar que en junio se comience primero entrenamiento individual, después entrenamiento grupal, y ahí iremos mirando escalonadamente, repito, qué se puede hacer para la reapertura del fútbol en Colombia. El ministerio tiene una idea de campeonato muy diferente al tradicional, que también descarta concentrar la liga en una sola ciudad. Una posibilidad es hacerlo al estilo norteamericano, conferencias, 4 conferencias en el país, donde usted divida los equipos y los encierre en una sola ciudad, pero serían 4 ciudades en este caso, porque tendríamos 4 conferencias, y de esos 4 grupos, bueno, pues terminaríamos con un octagonal, un torneo muy rápido. Mientras tanto, el presidente Iván Duque recalcó que el fútbol en Colombia regresaría sin público en las tribunas. Donde con el mayor control posible podamos retornar a puerta cerrada, pero darle a la ciudadanía la posibilidad de disfrutarlo a través de los medios. Pero eso solamente lo haremos de conformidad con las directrices en materia de salud. Gobierno, Federación y DIMAYOR sostienen un diálogo permanente.
Quienes reciben buenas noticias pero a medias son los atletas del ciclo olímpico. Unos ya tienen autorización para entrenar, otros tendrán que esperar el aval del gobierno nacional. El deporte de alto rendimiento ya empieza a ver una luz y su regreso a la práctica está cerca. Así lo anunció el ministro de Deporte Ernesto Lucena, quien agregó que los deportes individuales de bajo riesgo de contagio podrán volver a sus entrenamientos con todas las medidas de seguridad. Podría comenzar a entrenar de la mejor manera debido a que competencias aún no las han cancelado. Gradualmente otros deportes de riesgo medio y alto también podrán regresar, pero por ahora deberán esperar. Poco a poco, en el momento indicado, ellos determinarán cómo debemos iniciar nuevamente a entrenar por fuera de casa, así como en algunos países se ha hecho. Creo que tenemos que ir reactivando la vida deportiva, nosotros los deportistas, valga la redundancia, obviamente tomando las precauciones y todos los cuidados del caso. Tenis, pesas, atletismo, ciclismo, entre otros, serán los deportes que en junio volverán a entrar en escena. Entre tanto, en España ya entrenan los grandes. Messi, Suárez y toda la plantilla del Barcelona, al igual que Carlitos Vaca, comandó al Villarreal en esta primera jornada. Otros, como el Mallorca del Cucho Hernández, realiza los controles del COVID-19. Se mueve la Liga de España. Tras 56 días desde la última práctica, el Barcelona regresó a entrenamientos bajo todos los protocolos. Messi, el foco de las cámaras, en trabajos que duraron hora y media. Cumpliendo con las medidas, en 3 canchas, grupos máximos de A3 y los futbolistas llegando con ropa deportiva. No se abrieron duchas ni vestuarios. Villarreal de Carlos Vaca también expuso sus métodos. El colombiano regresó activo y con toda la actitud. Realizó trabajos de manera diferenciada con ejercicios de velocidad. Se mostró físicamente en óptimas condiciones. El submarino amarillo dejó una muestra clara de sus medidas de precaución, con demarcación de zonas, protocolo de aislamiento y medidas preventivas de parte de los jugadores que hicieron trabajos individuales. No ha sido fácil adaptarse para el Mallorca de Juan Camilo El Cucho Hernández. Realizó las pruebas a sus jugadores. El colombiano cumplió con los tests previos para garantizar seguridad y regresar a trabajos este fin de semana cuando se conozcan los resultados. El Celta de Vigo, donde juega Jason Murillo, anunció que el lunes volverán a prácticas con 30 jugadores, incluido el defensor cafetero que llegó para esta temporada. Aunque no hay una fecha fija, mientras regresaban a trabajos, el entrenador mexicano de Leganés, Javier Aguirre, anunció que la liga está preparada para reiniciar el 20 de junio. Y atentos porque para la Liga Española y para todas las ligas del mundo, la International Board acaba de aprobar los 5 cambios en cada partido de fútbol. La propuesta hecha por la FIFA tuvo eco en el ente que rige las reglas de este deporte. La idea es preservar la salud de los futbolistas en medio de la pandemia. Los 5 cambios podrán hacerse en 3 momentos del partido o en el descanso del medio tiempo. Esta medida será provisional y operará inicialmente hasta el 31 de diciembre de este año. Así que la innovación de los 5 cambios será aplicada de inmediato en la Liga del Corea del Sur, que comienza temporada con un colombiano a bordo. Hablamos de Manuel Palacios. Clara Rocío Bonilla habló con el jugador en Pohang. La Cali será la primera liga en el mundo en dar el puntapié inicial. En ella un colombiano, Manuel Palacios, quien en medio del temor por la pandemia está listo para jugar. Ellos tienen todo bajo control y nosotros sabemos que nos da temor, pero también a la vez queremos jugar. El delantero chocuano asegura que nunca dejaron de entrenar, lo hicieron con todas las medidas necesarias para seguir en el campo de juego y ahora, a puerta cerrada, podrán comenzar. A todos los equipos nos han realizado el test del coronavirus, tenemos que aprender a convivir con esto, siempre lavarnos las manos, usar tapabocas frecuentemente. El momento de debutar en primera división en uno de los equipos más grandes de Corea del Sur, Pohang Steelers, por fin llegó. Ahora solo espera que con el inicio de la Cali, el balón siga rodando por las demás ligas del mundo.
Y atención que según el portal italiano Calcio Mercato, el futbolista colombiano Jorge Carrascal está en la agenda de la Juventus de Italia. Recordemos que Carrascal actualmente es jugador del River Plate de Argentina. Más deportes. Esta tijera de Manuel Negrete con la selección mexicana en el Mundial de México en 1986 es considerado como uno de los mejores goles de la historia. Hoy el autor de este golazo está infectado de coronavirus. El jugador de los Pumas así lo informó en su cuenta de Twitter. Quiero compartirles que di positivo a la prueba de COVID-19. Me encuentro bien en casa, siguiendo las recomendaciones médicas, pendiente del trabajo en la alcaldía y en constante comunicación con mi equipo de trabajo. El delantero surcoreano del Tottenham, Heung-min Son, terminó su servicio militar obligatorio, que en este país es de 24 meses. Pero el jugador recibió un permiso especial por ser uno de los mejores de la promoción y por haber ganado una medalla en los Juegos Asiáticos. Así su servicio duró tan solo 4 semanas. Ahora el delantero espera unirse a los entrenamientos de su club en Londres y deberá presentarse esporádicamente para un servicio social de 544 horas. Gimnasios Unidos por Colombia. Bajo este eslogan y durante todo este viernes, profesionales de la educación física a través de una plataforma digital están invitando a los aficionados al deporte a realizar la Maratón Fitness, que incluye diferentes disciplinas como ejercicio multifuncional, boxeo, aeróbicos, pilates, yoga, entre otros. Así terminamos los deportes. Por favor, quédate en casa. Así te proteges tú y proteges a quienes más amas. Una feliz tarde para todos. En DirecTV ahora más que nunca estamos a tu lado. Compra hoy y paga en julio. Incluye DirecTV Go gratis. Llama ya al numeral 332. A las 2:14 hacemos una pausa, pero al regreso les vamos a mostrar la situación. El próximo lunes los centros de diagnóstico automotor podrán volver a funcionar, pero bajo todos los protocolos de bioseguridad. Obviamente la última palabra y la potestad la tienen los alcaldes de cada ciudad o municipio. Héctor Rojas nos cuenta más sobre esta medida. Catalina, mire, una vez que llega el vehículo al CDA, lo ingresa, solamente puede ir el conductor, no puede ir acompañado de nadie más. Deja el vehículo, el cual será desinfectado en el momento en que lo deja y al finalizar la revisión tecnomecánica, pero además también debe cumplir con una serie de protocolos, no solamente los clientes, sino también las personas que están trabajando en este lugar, como por ejemplo utilizar el tapabocas. ¿Qué otras medidas se tienen que tomar a partir de este lunes para que comiencen a funcionar? Aquí les contamos. El usuario deberá ingresar solo a los CDA para realizar la revisión técnico-mecánica y cumplir con los parámetros fijados por el gobierno nacional. Esto con el fin de garantizar la seguridad del personal de la empresa y clientes. La limpieza y desinfección en el momento que llega el vehículo, tanto a las llantas, parte exterior y la parte interior. Asimismo, los protocolos de desinfección que deben tener nuestros operarios con toda la indumentaria y elementos de protección. Tras pasar por los procesos de desinfección mientras realizan la revisión al vehículo, el conductor deberá entregar al CDA información básica de su estado de salud, guardar la distancia social y no hay necesidad de entregar los documentos personales. Todo está monitoreado en línea para evitar el contacto. Pero ¿qué pasa con los certificados que se vencieron durante la cuarentena? Aquellos certificados que se vencieron durante el aislamiento social tienen un plazo que el Ministerio de Transporte les concedió del 11 de mayo al 11 de junio, para así evitar que lleguen todos al tiempo y existan aglomeraciones de vehículos. Otra de las dudas que tienen los usuarios es qué va a pasar con las revisiones que fueron rechazadas y una vez solucionados los problemas técnicos del vehículo, debían cumplir con una segunda revisión técnico-mecánica. Muchos vehículos fueron rechazados antes de entrar al aislamiento obligatorio. Entonces, estos vehículos tuvieron la oportunidad de hacer la reunión, pero ya se les venció. ¿Qué se dispuso? El RUN ha habilitado unos nuevos PIN para estos usuarios de tal manera que ellos puedan venir a hacer la revisión y no tienen que volver a cancelar. Son más de 2.000 empresas que han pasado la solicitud al distrito para comenzar a reactivar sus compañías de sectores como la construcción y las manufacturas. Hay operando más o menos 700 empresas como estas en Bogotá y más o menos unos 9.000 empleos activos desde ese lunes que acaba de empezar. Es decir, que para el próximo lunes, que es el 11 de mayo, que entran más manufacturas, subdivisiones nuevas de las manufacturas y otros sectores
creemos que se va a reactivar mucho más el empleo. Si las empresas no cumplen con los protocolos establecidos por las autoridades, no podrán operar, y si lo hacen sin garantizar los controles de bioseguridad, se expondrían a sanciones. Y en medio de estas miles de solicitudes que ha recibido el distrito, ya 201 empresas ya fueron aprobadas y tienen el aval para comenzar labores el día lunes en el sector de la construcción, y otras 53 en el área de las manufacturas. Ya ellas cumplieron los protocolos de bioseguridad y a partir del día lunes comenzarán sus funciones. En el norte de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol. Héctor, gracias. 226. El comercio electrónico se ha convertido en la principal herramienta de consumo durante este tiempo de aislamiento. Y para el Día de las Madres, pues es una gran opción que ofrece miles de obsequios y de detalles. Andrea Restrepo, ¿qué ha encontrado? ¿Qué se puede comprar y qué tan rápido están llegando además? Hola, muy buenas tardes. Miren, en internet hay cualquier cantidad de opciones para todos los gustos, pero hay que buscar bien y con calma, con tiempo. Y muy importante, a través de estas páginas seguras, reconocidas, que le den garantía, que coloquen teléfono donde usted pueda llamar, consultar esos tiempos de entrega de ese producto. Las que ahora prometen esa entrega inmediata son en su mayoría los pequeños emprendimientos que ofrecen, por ejemplo, desayunos, flores, arreglos, algunos accesorios hechos por ese vecino, por ese emprendedor, por ese comerciante local. Tenga en cuenta que estos almacenes de grandes superficies y marcas reconocidas se están demorando más de una semana en hacer entregas, y si usted no hizo el pedido con tiempo, pues no le va a llegar. Para el Día de las Madres hay infinidad de opciones y de productos en internet con ofertas de hasta 50 y 60%, pero tenga cuidado porque el tiempo de entrega depende de la plataforma que utilice y del servicio o producto que esté comprando. En el caso, por ejemplo, de ropa, estamos hablando de que las plataformas tradicionales pueden estar demorándose una semana, porque tengan en cuenta que no solo es hacer el pedido online, sino que también tenemos que trabajar de la mano con las empresas transportadoras o de domicilios. Así es algo que toca buscar en el mercado, puede demorarse incluso hasta 2 semanas. Ahora bien, en redes sociales como Instagram hay variedad de negocios más pequeños donde venden productos y prometen entrega inmediata y le dan la posibilidad de llamar para que lo asesoren y le den garantía del plazo de entrega. Lo primero que hicimos fue decidir juntar todo el inventario en un solo punto para poder tener ventas en línea. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, durante esta coyuntura de crisis sanitaria, algunas categorías de consumo han crecido rápidamente y sobre todo ahora que se avecina el Día de las Madres. Moda, belleza, tecnología y hogar. Les recomiendo averiguar o entender muy bien quiénes son los vendedores que están vendiendo estos productos a través de las diferentes plataformas, ver su reputación, ver los comentarios sobre estos vendedores. Tenemos nuevos servicios en donde podemos entregar el producto el mismo día, si la compra se hace antes de las 2 de la tarde o el día siguiente. En otros sitios como Facebook también encuentra usted ofertas de emprendedores de su misma ciudad que le venden productos variados, con precios asequibles y tiempo de entrega aceptables para que el regalo de mamá llegue a tiempo. Esta es una buena oportunidad para apoyar ese emprendimiento local. Miren, FENALCO, el gremio de los comerciantes, espera que sus ventas crezcan 50% en esta fecha con respecto a otros días de esta cuarentena a través de las ventas online, y para recuperar ese tiempo se está estableciendo celebrar un segundo Día de las Madres en el segundo semestre de este año. Esa fecha todavía está por definir. Desde el centro de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol. Gracias, Andrea. Y la Superintendencia Financiera tiene en la mira a los bancos que no están cumpliendo con los desembolsos y los alivios anunciados en medio de toda esta crisis. El superintendente Jorge Castaño anunció sanciones hoy en el tablero de Noticias Caracol. ¿Cuántas sanciones ha presentado impuesto a banqueros en estos días por incumplimientos en este tipo de alivios prometidos? En este caso particular, la Superintendencia Financiera ha ordenado 517 actuaciones, y esas 517 actuaciones, la gran mayoría de ellas, 164, están dirigidas a proteger específicamente al consumidor financiero. De estas 167, seguramente la mitad o un poco menos de estas resultarán en procesos sancionatorios administrativos que ya están andando y ya están solucionando los problemas a los colombianos. ¿De qué entidades bancarias estamos hablando? ¿Hay un ranking o alguna lista que ustedes ya hayan identificado? Como ustedes entenderán, pues esa es la labor de la superintendencia y esas actuaciones se mantienen bajo reserva. ¿Cuántos en total deudores del sistema financiero hay en Colombia?
Depende del tipo de producto, pero más o menos en Colombia existen cerca de unos 14 millones de deudores aproximadamente. Muchos de esos 6 millones de deudores que tal vez no han pedido estos alivios, lo han hecho porque están reportados en las centrales de riesgo. ¿Tienen algún tipo de posibilidad de recibir oxígeno y estos apoyos o no? Las instrucciones que ha dado la Superintendencia Financiera le permite incluso, si usted tiene un reporte negativo vigente, poder acercarse a la entidad y poder redefinir las condiciones de sus créditos. Aquí tenemos que ser absolutamente solidarios. Según ACOPI, hay 1.600.000 pequeñas y medianas empresas en Colombia, es decir, cerca de 900.000 no han recibido ninguno de esos alivios. ¿Por qué? Puede suceder que hayan empresas que no estén haciendo uso, que no necesiten hacer aplicación de ningún congelamiento de obligaciones porque les parece de manera más fácil poder cumplir sus obligaciones. 743.000 empresas o microempresas, realmente bueno, es un número muy grande. Lo que hay que hacer el seguimiento es en las entidades medianas, en las entidades pequeñas, en las diferentes regiones, existen múltiples posibilidades sobre las cuales, por qué estos deudores siguen pagando. Hablemos de la cartera. ¿Se estima que va a crecer? En las estimaciones de la Superintendencia Financiera en todo este panorama, lo que estamos viendo es la cartera seguirá creciendo en términos reales, pero ese crecimiento será muy menor a lo que hemos visto en meses, digamos, llamémoslo así, diferentes a la coyuntura del COVID. El sector petrolero en Colombia está preparando de manera gradual la normalización de actividades. En Barrancabermeja se encuentra la refinería más importante del país y desde allí Wilson Lozano nos cuenta cómo se va a cumplir el restablecimiento en Ecopetrol. Wilson. La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol comenzó a definir los protocolos de seguridad y prevención para reiniciar actividades en varios campos petroleros del Magdalena Medio, en Yondó, Puerto Wilches y Cantagallo. De igual manera, se estará incrementando gradualmente la producción aquí en la refinería de Barrancabermeja, que actualmente opera con menos de 1.000 trabajadores de un total de 5.000. Se pudo concretar que es necesario que podamos seguir trabajando a través de una mesa donde se desagreguen las actividades, donde se revise y se asegure cómo vamos a establecer los protocolos de bioseguridad y donde finalmente prime la vida. Iniciamos con esta mesa de trabajo el día de hoy y eso nos va a permitir que podamos tener unos acuerdos que nos permita acrecentar el trabajo. Hoy la refinería de Barrancabermeja está cargando 115.000 barriles diarios, cifra que se estará incrementando en los próximos días. De igual manera, el 90% de los contratistas está por fuera y también estarán activos en los próximos días. En Barrancabermeja, Wilson Lozano, Noticias Caracol. Es grave la situación en el Amazonas por la rápida propagación del coronavirus en esta zona fronteriza. La cifra de contagiados superó los 400 y el número de muertos va en aumento. El hospital local está colapsado. Andrés Cardoso, ¿qué dicen las autoridades? Ana Milena, la situación es grave. 3 respiradores mecánicos para los pacientes y 10 camas en la unidad de cuidados intensivos y un número significativo que supera los 20 pacientes esperando un turno para ingresar a la UCI. El día de hoy las autoridades han reportado 4 muertes de personas que estarían asociadas con síntomas relacionados con el COVID-19 y la situación se complica aún más. Incluso en los vecinos países como Brasil y Perú están movilizando también pacientes a Leticia en busca de oxígeno y de mayor apoyo médico. La situación es preocupante para la comunidad y también para las autoridades que piden urgente la intervención del gobierno nacional y el envío de equipos médicos para la unidad de cuidados intensivos. La falta de insumos médicos y la unidad de cuidados intensivos del hospital de Leticia colapsada ponen en evidencia una situación alarmante en esta zona fronteriza del país, donde los casos de COVID-19 van en aumento. Con una población cercana a los 80.000 habitantes, no es posible que únicamente tenga 3 ventiladores para atender casos de COVID. Eso es insólito. Las pocas camas que hay, únicamente 10 en la sala del área COVID. Hay 26 personas hoy confinadas allí en los pasillos del hospital
Comunidades indígenas han denunciado con preocupación el paso ilegal de migrantes por la frontera con Brasil e incluso han sorprendido lanchas que transportan personas por el río Amazonas, que conecta decenas de poblaciones de Brasil, Perú y Colombia que se han visto afectadas por el COVID-19. Ante este panorama se extremaron medidas. Hemos llegado a 418 casos confirmados de COVID en el Vicia. Por eso la administración municipal ha determinado tomar medidas drásticas con respecto al aislamiento obligatorio. Vamos a implementar el toque de queda de la mano con las autoridades. Desde Florencia, Caquetá, el epidemiólogo Hernán Gómez dice que las comunidades indígenas deben acatar las medidas de protección y aislamiento para mantenerse a salvo. Siempre tiene que hacerse el lavado de manos, ¿sí?, de acuerdo a las recomendaciones como está establecido, y el uso del tapabocas permanente. Las autoridades lanzaron una alerta al gobierno nacional para que envíe insumos médicos y ponga en marcha un plan de contingencia para poner en funcionamiento centros de atención para diagnosticados con COVID-19. Y debo informarles con profunda tristeza que hace pocos minutos falleció el diputado Camilo Suárez, un diputado indígena quien alertó en constantes informes emitidos en Noticias Caracol la difícil situación que se estaba viviendo en su comunidad, tanto en los resguardos indígenas como en Leticia, por la falta de insumos médicos. El diputado Camilo Suárez el pasado fin de semana también alertó e informó el fallecimiento del actor indígena Antonio Bolívar, también por COVID-19. Pues hoy, luego de permanecer 4 días en estado delicado de salud, las autoridades reportaron su fallecimiento por síntomas que podrían estar asociados al COVID-19 y esto agudiza aún más la difícil situación que se registra en esa ciudad y en ese departamento del sur del país. Desde Florencia, Andrés Cardoso, Noticias Caracol. Andrés, entre tanto, en Villavicencio, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, realizó un recorrido por el hospital departamental para verificar el estado en el que se encuentra la red hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19. Esneider Rico, ¿qué anuncios hizo el ministro de Salud? Ana Milé, pues medidas concretas como esperaban los habitantes del departamento del Meta no se dieron. Por ejemplo, medidas de fondo con la cárcel de Villavicencio esperaban, no se hizo el anuncio como tal, dijo el ministro que iban a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia para evaluar el plan de contingencia y asimismo tomar medidas especiales. Lo que sí destacó fue el Hospital Departamental de Villavicencio, que pasó de tener 135 habitaciones con cuidados intermedios a 285. Esto dijo el ministro en su visita a Villavicencio. Acabamos de recorrer el hospital, ya tuvimos una reunión con el señor gobernador, donde nos mostró todo el plan de contingencia, todo el trabajo que se ha venido haciendo, todas las adecuaciones para lograr esta ampliación en espacios absolutamente claros y absolutamente adecuados para la atención de pacientes y toda la ampliación del hospital departamental. Clínicas como esta, la Clínica Primavera en Villavicencio, exhibe un trapo rojo en señal de ayuda para que las EPS le cancelen cerca de 45.000 millones que les adeudan y no tengan que cerrar sus puertas. Información del departamento del Meta, en la capital de Rico, Noticias Caracol. 2 de la tarde, 39 minutos. Una grave situación viven los habitantes de 50 barrios de Santa Marta que no tienen agua y deben comprar el líquido para suplir sus necesidades básicas. A esta problemática se suma la sequía que golpea la ciudad donde no llueve desde el año pasado. Albercas vacías, tanques desocupados y vendedores de agua en la calle hacen parte de un panorama que parece ilógico en medio de una pandemia, donde el líquido es indispensable para garantizar las medidas de bioseguridad. Pero esta es la situación que enfrentan 20.000 familias de los barrios del norte y oriente de Santa Marta. Cada 10 días quedan un solo tanquecito para todas las cuadras, y es insuficiente porque muchas casas, entonces el agua no va. El agua no les llega desde hace meses a los tanques de las casas y por eso muchos no tienen cómo asearse. Pese a los carrotanques que envía la alcaldía, la gente aún se ve obligada a comprar el agua. Para consumir hay que comprar la parte de ese que pagar los recibos. Los pelados primos hasta se enferman porque no hay agua y nos están regalando un agua de pozo y esa agua es salada, es salobre. La alcaldesa señaló que está adelantando un plan para abastecer de agua a la comunidad. Estaremos verificando las obras del tanque del Cerro de las Tres Cruces que beneficiará a más de 60.000 familias. Mientras tanto, la empresa de servicio público instaló este tanque de rebombeo que beneficiará a los habitantes del sur de la ciudad. Es un tanque de 3.000 metros cúbicos
va a beneficiar a comunidades como La Quemada, Salamanda, Gaira y parte del Rodadero. A la planta de tratamiento de Santa Marta actualmente llegan 150 litros de agua por segundo, cuando su capacidad normal es de 800 litros por segundo. La empresa de servicios públicos en cabeza de la Alcaldía Distrital de Santa Marta espera instalar 3 tanques de rebombeo más la próxima semana y así tratar de solucionar esta crisis de agua que se vive en la capital del Magdalena. Información desde Pescadito, en el norte de Santa Marta, Wilton de Paría. Noticias Caracol. En Santa Marta y también en Valledupar se agudiza la crisis por falta de agua. Ya completan 2 días sin el líquido. Los aguaceros registrados en la parte alta del río Guatapurí generaron la emergencia. Martín Mendoza, ¿por qué se presenta esta situación y cuándo se restablecerá el servicio? Las suspensiones en el servicio de agua para más de 95.000 usuarios en Valledupar se deben a las recientes lluvias en la Sierra Nevada de Santa Marta, de donde desciende el río Guatapurí que abastece el acueducto. Al afluente cae material particulado que, como podemos observar aquí en la planta de tratamiento, afecta la calidad del agua. Esto se agrava debido al intenso verano, con incendios forestales que hubo en la sierra, pues hay más sedimentos arrastrados por la corriente hacia la Boca Toma. El gerente de la empresa de servicios públicos de Valledupar explicó que se requieren millonarias inversiones para adecuar esta planta de tratamiento y que no se suspenda el servicio cada vez que llueve. La solución para este tema es el dar prioridad a las inversiones. Yo creo que hoy Valledupar necesita una fuente alterna de agua, para lo cual necesitamos una inversión significativa en temas de pozos subterráneos para cuando esto llegase a ocurrir poder llenar un tanque que pueda compensar. La suspensión del servicio fue total y se espera que a las 4 de la tarde esté normalizado para que la comunidad pueda seguir cumpliendo con el protocolo de lavado de manos en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Es por el momento toda la información desde Valledupar. Martín Mendoza, Noticias Caracol. Martín, gracias. Hoy se cumple el 3er aniversario de la sentencia T-302, a través de la cual la Corte Constitucional declaraba el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, porque no se les garantizaban los derechos a los guayú. Pasados los 3 años, la situación no ha cambiado. La sed, el hambre y los problemas de salud de los guayú siguen tan intactos como en el 2017. Para algunos líderes no ha habido muchos avances y la vulneración de los derechos continúa, como cuando apenas salía esta decisión de la Corte. 3 años después de haber salido la sentencia, todo sigue igual, creo que aún peor, porque tenemos mucho tiempo de sequía. Ahora tenemos la pandemia y es una situación crítica que está viviendo el pueblo guayú en este momento. En un principio, los guayú pensaban que esta decisión definitivamente cambiaría su rumbo, pero en el interior de las comunidades solo queda una tierra seca, niños desnutridos y animales agonizando porque no hay agua en los jagüeyes. Por ahora no tenemos. Mira cómo están los animales. Tenemos un jagüey, que ese jagüey ahí se quedan los chivos y se muere porque ya está seco, no tenemos nada de agua. Por ejemplo, los animales, los ovejos, a veces no tenemos el agua porque el jagüey está seco. Entonces a veces toca buscarle para que ellos puedan tomar. El viceministro de Agua dice que sí ha habido algunos avances en esta materia en todo el departamento. Nosotros recibimos a La Guajira con un indicador de cobertura rural de tan solo el 4% y nosotros ya cerramos el 2019 con un 9%. Este año esperamos terminar ya por encima del 25%, o sea, pasar del 4 al 25 en menos de 2 años. Estos son los avances. Aunque algunos en el estado hablan de avances, el panorama para los guayú no ha cambiado mucho desde que se publicó la decisión de la Corte. 2 de la tarde, 44 minutos. Una nueva investigación de la Universidad de Antioquia arrojó como resultado Protocolo Colombia, un desarrollo innovador que permitiría agilizar la detección del coronavirus en todo el país. En ese momento el protocolo se encuentra bajo aprobación del Ministerio de Salud para pronto ser implementado. Protocolo Colombia es un procedimiento que busca facilitar la detección del coronavirus en el país y América Latina. Este mecanismo, según los expertos, permite mayor precisión y podría generar más pruebas en poco tiempo. Son protocolos que pretenden, dependiendo de la región en la que se apliquen, lograr unos resultados que permitirán a las entidades gubernamentales y de salud
tomar las mejores decisiones. En biología molecular, un protocolo se refiere a una serie de actividades organizadas para lograr un objetivo. Actualmente en el mundo solo 3 han sido avalados por la OMS para detectar el virus: el de París, el del CDC de Estados Unidos y el de Berlín, que es el implementado en nuestro país. En Colombia queremos complementar, ayudar los resultados que se obtienen con el protocolo de Berlín, con el fin de hacerlo más versátil, alternativo y sobre todo más cómodo para las condiciones del país, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista logístico. El protocolo, que se encuentra en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Salud, facilitaría la masificación de pruebas vitales para tomar decisiones frente a la pandemia y además evitaría el alto gasto de recursos en la importación de reactivos que se encuentran escasos a nivel mundial. Avances de la ciencia que alimentan nuestra esperanza. Y pasamos a otro tema, porque las largas filas en los bancos se están convirtiendo en un dolor de cabeza para muchos usuarios que llegan a esas entidades en busca de distintos servicios. Estos lugares están siendo focos importantes de contaminación. Freddy Gómez nos tiene los detalles desde Pereira. Freddy. Las filas para realizar transacciones o asesorías en los bancos cada día es mayor. En Pereira fue necesario cerrar el centro de la ciudad y habilitar la Plaza de Bolívar para que muchas de estas personas puedan acceder a un banco. La mayoría de ellos llegan desde muy temprano. Incluso hay adultos mayores que llegan desde las 3 de la mañana esperando ser atendidos. Yo le pido a los bancos que por favor abran más bancos, que es que mire, llevamos 4 días bregando a sacarle unos papeles a mi mamá y no hemos podido. Mi mamá tiene 95 años, necesitamos que trabajen hasta los sábados, que esto está muy duro. Miren estas filas tan impresionantes que se hacen, hay peleas de todo, la gente estamos mejor dicho muy consternados por todo este proceso que hay. Por favor, más bancos, que colaboren más cajeros. La Secretaría de Salud tiene mucha preocupación, pues estos escenarios se han convertido en altos focos de contaminación. Muchas personas no vienen con los elementos necesarios para poder ingresar al banco y otros deben venir varias veces para poder lograr realizar sus transacciones. En Pereira y en el eje cafetero, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Muy buenas tardes, los saludo desde casa. El mundo hoy empieza en Venezuela, donde el fiscal general Tarek William Saab ordenó la captura del asesor político opositor JJ Rendón y de otro miembro del equipo de Juan Guaidó. Como se encuentran en el exterior, solicitó la ayuda de Interpol. Saab también anunció que hay 31 personas detenidas por la fallida operación armada del pasado domingo y volvió a señalar a Colombia y Estados Unidos de estar detrás de dicho plan. Que se han solicitado órdenes de aprehensión, aparte de estas 22, contra los ciudadanos venezolanos Juan José Rendón y Sergio Vergara, y así como contra el ciudadano estadounidense Jordan Cruz, por su implicación en el diseño, financiamiento y ejecución de esta acción criminal terrorista contra el territorio, las autoridades y el pueblo de Venezuela. En vista de que se encuentran en el país, solicitaremos su inclusión en alerta roja en el sistema de Interpol. Y a propósito de Venezuela, el presidente Iván Duque le respondió a Nicolás Maduro, a quien volvió a llamar sátrapa dictador. En una entrevista con una emisora de Antioquia, el presidente Duque también habló sobre el futuro de los vuelos nacionales e internacionales después del 30 de mayo. Los vuelos internacionales después del 30 de mayo seguirán restringidos para su ingreso a Colombia, así lo reiteró el presidente Iván Duque durante una entrevista al medio radial Mi Oriente. En el caso del transporte aéreo internacional está mermado en todo el mundo porque son muchos los países que hemos cerrado el espacio aéreo internacional. No queremos más casos importados, por lo menos por un rato. En cuanto a los vuelos nacionales, el jefe de Estado dijo que se están revisando los protocolos para tomar la decisión de cuándo entrarían de nuevo en operación. Tenemos estos protocolos, cuáles serían, por ejemplo, esas primeras pautas. Algunos países ya están suprimiendo la silla de la mitad, ya no están entregando comida en los vuelos, ya están exigiendo que todo el mundo lleve tapabocas durante el vuelo. Duque respondió así a los cuestionamientos de Nicolás Maduro, quien acusó al mandatario colombiano de querer desestabilizarlo. Nicolás Maduro es un dictador, es un sátrapa, es un hombre que ha perseguido a un pueblo,
que lo tiene sumido en la pobreza, en la destrucción, en la ignominia, en la inopia. Y eso el mundo lo ve. Yo no auspicio ni invasiones, ni ningún tipo de triquiñuelas. Yo obro de frente porque soy un defensor de la democracia. Señaló que el propósito de varios países de América Latina es que en Venezuela se acabe la usurpación, haya un gobierno de transición, se convoque a elecciones libres y haya una agenda de reconstrucción económica y social en el vecino país. Perú es el segundo país con más contagios de COVID-19 en América Latina. Como en Brasil y en Colombia, la Amazonía peruana está enfrentando una situación crítica. Desde Lima, Carlos Navea, de nuestro aliado Latina, nos cuenta más sobre este nuevo embate que enfrentan los indígenas. En el día 52 de la pandemia acá en Perú, de los más de 50.000 casos reportados, 1.666 se presentan en la región Loreto, donde han tenido un desenlace fatídico 62 de estos casos. Los hospitales regionales designados para tratar el COVID requieren 500 balones de oxígenos para tratar a los más de 360 internados por este mal. Se ha sabido que de estos hospitales solamente cuentan con 20 aparatos de oxígeno para dar a los pacientes. Esto ha generado también controversia, dado que más de 130 médicos se encuentran también infectados. Loreto es la cuarta región en el país que presenta estos números altos. Está después de Lima y Callao, Lambayeque y Piura, donde se ve pues que no hay un control de la gente en cuanto a mantener el aislamiento. Para Noticias Caracol, Carlos Navea de Lima, Perú. Sigamos en estudios. Y como les contamos hace un rato, en Estados Unidos siguen muy de cerca una enfermedad potencialmente al COVID-19, asociada al COVID-19 que está afectando a los niños. Los pediatras le llaman síndrome inflamatorio de sistemas múltiples o síndrome Kawasaki. En Nueva York un niño murió y se están presentando en el resto del país varios casos. Julia Daly, de 12 años de edad, se recupera en su casa luego de pasar 10 días en la unidad de cuidados intensivos. Recuerdo que mi papá me decía que tenía un problema cardíaco. Sean es su padre y vivió de cerca la angustia del diagnóstico de su hija con la enfermedad de Kawasaki. Estaba básicamente en estado de shock. Me hicieron salir de la habitación para intubarla, para transportarla. Y entonces fue cuando su corazón se detuvo y se le tuvo que realizar reanimación cardiopulmonar. En menos de 2 días, casos como este se han cuadriplicado en Estados Unidos. Ahora son cerca de 100 los niños ingresados a hospitales del estado de Nueva York, Washington DC, Atlanta y Detroit. La gran mayoría ya había dado positivo a COVID-19. Tenemos inflamación de los vasos sanguíneos, especialmente las arterias coronarias que dan sangre al músculo del corazón. Entre los síntomas identificados por los especialistas están fiebre alta por varios días, sarpullido, irritación ocular muy parecido a la conjuntivitis, ganglios inflamados y problemas estomacales. Aunque se desconoce a ciencia cierta qué la causa, si la enfermedad se trata a tiempo se pueden prevenir complicaciones. Estos casos hacen pensar a los pediatras que con el nuevo coronavirus los más jóvenes podrían exponerse a un mayor riesgo del que se pensaba originalmente. En Europa también se han registrado casos similares. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol. Judy, gracias. Y en China, una empresa que desarrolla tecnología e inteligencia artificial se sumó a la lucha contra el COVID-19 con la creación de unas gafas que pueden medir la temperatura corporal. Su uso, por supuesto, facilita los protocolos de detección y control en la lucha para frenar la propagación de la pandemia. En China, un desarrollador de inteligencia artificial y tecnología aprovechó la situación de la pandemia para trabajar en un prototipo de gafas que logran medir la temperatura corporal sin contacto cercano. Las gafas pueden proporcionar un control de temperatura portátil, distante y rápido, lo que sería de gran ayuda para quienes las usan. Estos anteojos de realidad aumentada, conocidos como T1, han sido probados por el gobierno chino, sectores industriales y las escuelas, ayudando con la detección temprana de síntomas del COVID-19. Al parecer ha surtido efectos positivos en quienes ya los usan.
He estado usando estas gafas de detección de temperatura durante una semana. Mi trabajo es patrullar el parque de innovación y controlar la temperatura de las personas. Este par de gafas son buenas. En comparación con el termómetro es más conveniente y seguro. Podemos mantener una distancia segura. Las gafas están equipadas con un sensor infrarrojo y una cámara que ayuda con lecturas rápidas, una solución para miles de trabajadores que perdían tiempo esperando las mediciones de temperatura para poder iniciar labores. El resultado es que cuando usa los anteojos puede detectar inmediatamente la temperatura de las personas que están a 2 o 3 metros frente a usted y es muy preciso. Una invención que ya está siendo empleada en centros comerciales y aeropuertos de China. Cuando una persona aparece y hace una lectura errónea, las gafas medirán nuevamente. Después de verificar 3 veces, puede llegar a una lectura muy precisa. Con la aparición de este nuevo insumo tecnológico, la empresa desarrolladora de las gafas T1 espera que la ventaja de no tener contacto con las personas para medir la temperatura ayude a disminuir las cifras de contagios. Y una pareja de enfermeras en Richmond, Estados Unidos, encontró una tierna e ingeniosa forma de conectar, de unir a los pacientes más críticos por COVID-19 con sus familias. La inspiración provino de un juguete de la infancia. Con osos como estos, las enfermeras Michelle y Megan encontraron una forma de mantener unidos a los pacientes internados en cuidados intensivos por coronavirus y a sus familiares. Uno de los primeros casos en la unidad de cuidados intensivos fue una mujer. Su esposo no podía estar con ella y fue muy triste. Eso realmente me tocó en el alma. Ambas se pusieron manos a la obra y pidieron a las familias que les enviaran mensajes de aliento que luego reproducen en los juguetes. Siempre los alentamos a que los llamen como les dicen de cariño. Les decimos, ellos los escuchan. Eso es algo que los ayuda a luchar. Lo hemos visto. Y lo han comprobado en quienes cuidan pacientes que están sedados o intubados. Todo el tiempo tú ves que cuando la familia está presente, cuando se siente su presencia, eso hace una diferencia. La mejor recompensa que ambas han recibido llegó con el testimonio de una mujer recuperada, quien aseguró escuchar esas palabras de aliento. Ella dijo, ellos me llamaron todas las noches. Lo siento, es que fue asombroso. Eso hizo que el esfuerzo valiera la pena. Mensajes que alivian el alma y apoyan la recuperación de quienes aún libran la batalla contra el coronavirus. Y para el cierre, los actos conmemorativos que se llevaron a cabo en Europa con motivo del aniversario número 75 del fin de la Segunda Guerra Mundial. Conservando la distancia social, la canciller y el presidente alemán rindieron un homenaje al interior del monumento La Nueva Guardia. Entre tanto, en Alemania se llevó a cabo una ceremonia similar y se vio al mandatario francés Emmanuel Macron encender una llama en la tumba del soldado desconocido de París. El cielo de Londres se engalanó con las acrobacias de los aviones de la Fuerza Aérea Británica, mientras que la reina Isabel envió un mensaje recordando los millones de víctimas que dejó este conflicto bélico. Un aniversario, por lo tanto, deslucido por las circunstancias de la pandemia, pero un momento feliz para recordar para el mundo. Y hasta aquí el mundo hoy, pero Noticias Caracol tiene mucho más. Gracias, Margarita. 2:58. Cuando regresemos a Noticias Caracol, esperen.